Vamos directamente a recibir a la doctora Mónica Pujadas, ella es pediatra y además es la pediatra del Grupo Asesor Científico Honorario. Mónica, gracias por estos minutos, primero que nada. Y bueno, tenemos muchísimas preguntas, ¿no? Obviamente hemos hablado muchas veces del encierro, de los niños, de todo lo que está pasando, pero quiero arrancar por algo que me parece muy importante porque se habló en estos días y no sé si es de cajón, pero ¿qué pasa con los niños, la infección de COVID, la P1 y la P2? Arrancamos livianito, Mónica, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas informaciones y digamos, reflexiones sobre todo. En primer lugar, como tú bien señalabas, ya hace un tiempo que desde los grupos de pediatría, tanto en el GACH como también de la Diplomatura de Infectología Pediátrica, los infectólogos pediatras, alertamos de cuál es la situación de los niños en la pandemia. Y si bien, como también saben, inicialmente se había atribuido un rol de contagiadores, digamos, porque lo asimilábamos con la enfermedad como la gripe, después se vio que eso no era así y que realmente los niños, y eso se sigue manteniendo, siguen siendo en general los que están al final de la cadena epidemiológica, son los últimos o los penúltimos en contagiarse. Siempre que hablemos, ahí sí en un punto de corte, digamos, de la edad de entre 10 y 12 años, ¿verdad? Por encima de esa edad, básicamente el comportamiento epidemiológico es igual a la de los adultos. No obstante, cuando hablamos de cómo afecta, esa primera pregunta tuya, de cómo afecta a los niños la pandemia de COVID, debemos tener en cuenta de que la afección hay que mirarla en su globalidad, en forma integral, y que en ese sentido tenemos, por un lado, que conocer las manifestaciones clínicas de la enfermedad por coronavirus en los niños, pero también conocer todo ese otro impacto que le llamamos la parapandemia en pediatría, ¿verdad?, que tuvo que ver con las medidas que se toman para combatir a la pandemia y que sobre todo están vinculados a lo que ha sido el permanecer más quietos, el permanecer más adentro del hogar, todo lo que fue el impacto de la interrupción de la presencialidad en las escuelas, etc. O sea que es inevitable cuando abordamos la problemática COVID en los niños tener que pensar en toda esa gama, lo COVID y lo no COVID, eso para empezar. Entonces, cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, y esto se sigue manteniendo, hemos ido aprendiendo mucho, obviamente, de la experiencia de los países que transitaban antes que nosotros por la pandemia, se fue viendo que los niños habitualmente tienen una gama de enfermedad que, si bien puede ir desde la asintomático a los más graves e incluso fallecidos, habitualmente es una enfermedad más leve. Se contagian menos, se infectan menos y también si se infectan es habitualmente, estoy hablando siempre en lo que hace a la mayoría, ¿verdad? Son casos más leves que si los comparamos con otras poblaciones. Ahora bien, esto ha sido estudiado hasta el momento con las cepas que hasta el momento venían circulando y comunicaciones que recibimos sobre todo de lo que puede ser el análisis de la epidemia en Estados Unidos o las comunicaciones de Europa. Y por otro lado, es normal esperar eso en el curso de una epidemia, habitualmente de las epidemias respiratorias, pero en especial para esta situación, es normal esperar que esa proporción dentro de los contagiados que ahora son niños, fuera aumentando, como nos pasó en nuestro país. Ahora, y doctora... esto se debe a múltiples causas, ¿verdad? Porque también los niños siguen reflejando lo que hace a el movimiento en la comunidad. Si los casos en la comunidad aumentan, naturalmente van a aumentar en los niños. Sí. Y a su vez surgió esto de la cepa que P1, que ahora es como que todos hablamos de la cepa, todos hablamos, digamos, de varias cosas que tal vez para otros virus no hacemos tanto hincapié, y que en realidad, como ya se ha señalado también, es lo esperable que el virus, en la medida en que va pasando, transcurriendo la epidemia, vaya generando variantes. Eso es el comportamiento habitual de los virus. Y en este caso, como ustedes saben, se viene comunicando que para la cepa P1 se estaría viendo como un avance en cuanto a los casos más graves
pero esto se ha descrito básicamente para población adulta joven. Pero doctora, hasta el momento doctora, no ¿me puede tenemos escuchar? análisis específicos en población pediátrica y mucho menos en lactantes que nos permitan decir esto para empezar. Y por otro lado, el comportamiento en las formas clínicas que se viene describiendo para coronavirus es digamos, el que esperamos y el que ya conocemos. Claro. Simplemente que en la medida en que se vayan a dar más casos y que circule determinada cepa más que otras eventualmente, también es natural que en los niños circule más esa. Mónica, eso como para empezar, ¿verdad? Mónica, no sé si queda claro. Sí, ese tema nos quedó claro. Igual nos llamó la atención que apareció hoy un comunicado de que una beba de 9 meses se contagió de COVID en Tacuarembó, con esta nueva cepa, portadora de nueva cepa P1, y ahí nos quedamos como en alerta, ¿no? Claro. ¿Qué nos puedes contar sobre este caso? En realidad hay mucho, el tema es que no a todos se les estudia específicamente la cepa. De esos de más de 10.000 niños que ustedes vieron que comunicó el Ministerio que ya llevábamos en el transcurso de la epidemia en Uruguay desde el 13 de marzo, a la gran mayoría no se le ha estudiado qué cepa específica es, pero de hecho tenemos casos de recién nacidos en adelante en todas las edades. El hecho de que se haya encontrado en esta beba, porque se buscó específicamente la cepa P1, lo único que nos habla es que es natural que si en esa zona, digamos, geográfica, como está pasando con la frontera, ¿verdad? El 80% de las cepas estudiadas en Rivera estaban mostrando que es cepa P1 y por lo tanto en lo que es la zona adyacente a esa puede haber más circulación de esa cepa, es natural que también en los niños se empiece a encontrar. Esto no nos habla, repito, por el momento, de que haya una presentación clínica específicamente diferente. No hay suficiente evidencia para, por el momento, afirmar eso. De todos modos, quería comentar con respecto a la presentación clínica, algo que estamos señalando mucho los pediatras y los infectólogos en especial, es que se describió allá por abril-mayo del 2020 en Europa y en Estados Unidos, identificaron, eso sí, un síndrome, una presentación clínica que es muy poco frecuente, pero que sí puede darse una enfermedad más grave por una respuesta inflamatoria del organismo, digamos, que se describió específicamente para la edad pediátrica, y que entonces los pediatras estamos alertas, porque a su vez esa situación clínica se puede dar después más o menos de unos 15 días de cursar COVID, no es que se dé intrainfección. Pero es a partir de COVID. Es importante no para generar miedo, sino para que se sepa que ya desde hace unos cuantos meses se alerta sobre que en la población pediátrica, si bien la mayoría de los casos siguen siendo leves o moderados, puede existir esta situación muy poco frecuente, pero que hay que conocer y estar atenta. Y esta presentación no se asocia específicamente, por lo menos con los conocimientos hasta el momento, con ninguna cepa específica. Se describió para la infección por el SARS-CoV-2 en menores de 18 años. Doctora, la buena noticia del día es sin duda esta publicación, ¿no?, que conocimos de laboratorio Pfizer que bueno, afirma que su vacuna es efectiva al 100% en niños de 12 a 15 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo creemos que puede llegar a nuestro país a acceder a esta vacuna para esta franja etaria nuestra, o si los demás laboratorios han empezado a hacer estudios, digamos, con respecto a la efectividad en niños? Hay muchos laboratorios que están llevando a cabo investigaciones, algunos incluso ya han finalizado, están haciendo sus análisis preliminares, de varios tipos de plataformas a su vez, no solo de las vacunas de ARN, también, por ejemplo, la vacuna Coronavac de Sinovac, hay estudios en niños pequeños, o sea que en un futuro no muy lejano vamos a tener mucha más evidencia de seguridad y eficacia en la población pediátrica. Y de hecho, en esta primera etapa en Uruguay la vacuna es para 18 años y más, pero probablemente habrá que ir revisando en base a estas evidencias y en base a
la necesidad, digamos, para poder alcanzar esa colectiva inmunidad de rebaño tan deseada, considerar si es necesario incluir edades menores, se irá viendo. No podemos saber exactamente de aquí a cuántos meses puede pasar eso, pero obviamente que se está desde ya considerando, y como ha pasado para otro tipo de inmunizaciones, como por ejemplo la antigripal, que inicialmente se dio en adultos, luego se empezó a dar en niños menores de 2 años y luego se extendió hasta los 5 años, también estarán habiendo cambios en la medida que tengamos las evidencias y ese balance siempre de riesgo-beneficio tan necesario en salud pública. Claro. No, y algo que en el mundo ya creció, como vos dijiste, Johnson & Johnson está vacunando en España con la Janssen a menores haciendo pruebas. Moderna tiene 6.750 niños vacunados en Estados Unidos y en Canadá. Pfizer también está vacunando en Estados Unidos y en Canadá. Hay una carrera. Israel también, ¿no? Israel tiene chicos entre 16 y 18, ahí achicó un poco la franja, creció un poco en franja etaria, como decías vos, dependiendo también de cada lugar, pero Israel pasó la prueba. Israel está vacunando a chiquilines entre 16 y 18. Digo, tiene mucho que ver con lo que vos estabas diciendo. Y perdón, porque dejó picando lo antigripal, y Sofi se lo había preguntado hace unos días también a otro profesional. ¿Qué pasa con la antigripal este año, que además arrancaría Ahora mañana? mayo. O sea, claro. La antigripal, así como fue el año pasado una campaña exitosísima, digamos la mayor campaña antigripal, la más exitosa fue la que se nos dio en 2020, tenemos que este año ir por el mismo resultado y tenemos el desafío de que a su vez está la campaña de la vacuna COVID. O sea que es importante saber que es fundamental poder protegerse también contra la gripe. Recordemos que la influenza era el virus que antes de que empezara la pandemia de COVID, OMS alertaba de que podíamos tener justamente un nuevo empuje o una nueva pandemia de influenza. O sea que es más que necesario, y en especial alentamos a los grupos, ¿verdad?, de riesgo que siempre se mencionan para la vacuna, que son las embarazadas, los niños menores de 5 años, de 6 meses a 5 años, y ni que hablar los ancianos o las personas que tengan enfermedades asociadas con morbilidades. O sea que vamos a tener que trabajar para poder llevar a cabo en forma exitosa las dos campañas, la de COVID y la de la vacuna antigripal. Muy bien. ¿Qué opinión le merece, doctora, esto de estirar un poco la vuelta a la presencialidad, esta sugerencia del GACH? Como ustedes saben, hemos trabajado mucho y para justamente lograr demostrar el efecto negativo que tiene la no presencialidad, y a su vez hemos trabajado también mucho para poder determinar cuándo realmente es necesario o puede ser beneficioso tener que ir a justamente la ausencia de presencialidad por la situación epidemiológica. Y es claro entonces que en este momento era necesario, más allá de que, como bien decía el doctor Radi en la conferencia de ayer y como hemos expresado muchas veces desde el GACH, hay que recordar que cuando hablamos de cierre de presencialidad en una escuela, tenemos que tener en cuenta que el problema es justamente la movilidad que se da muchas veces alrededor de todo lo que implica que un niño concurra a la escuela. Y en eso tenemos que trabajar todos, porque la apertura que se dio en marzo de las clases, por más que, como ustedes saben, aumentaron los casos y sobre todo se complicó mucho esa movida que genera esta enfermedad en cuanto a los contactos, y si hay que cuarentenar, y si hay que hisopar, etcétera, muchas veces se vio vinculada sobre todo a adquisición de los casos en el hogar, no tanto en la escuela. En la escuela se veía esa repercusión porque, bueno, si una persona lo adquiere en la casa, pero después está en la escuela, obviamente que los contactos hay que estudiarlos, pero también llamábamos la atención y queremos especificar claramente esto para cuando se dé la nueva apertura a la presencialidad, que tenemos que ser harto cuidadosos con todo lo que hace a lo periescolar, evitar los cumpleaños infantiles, evitar las reuniones que junten mucha gente, evitar los grupos de padres a la salida compartiendo mate, por ejemplo. O sea, realmente implica el poder volver a la presencialidad, implica
muchos aspectos a cuidar, Claro. no solo el niño en la escuela y los cuidados en la escuela, sino que implica todos esos cuidados. Solo así podremos volver a tener una presencialidad segura y, como siempre decimos desde el GACH, la escuela tiene que ser lo primero que se abre y lo último que se cierra. Bueno, Mónica Pujadas, pediatra del GACH, muchísimas gracias por este contacto con Vespertinas. Ha sido muy claro todos los conceptos vertidos en esta nota, muy amable. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Vamos arriba. Gracias, gracias.